se va a hacer un negocio diferente. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que esto es Jornada Informativa por el canal 32 BTV. Miren, como lo prometido es deuda, nos acompaña la licenciada Wendy Santos Berroa, quien es abogada, ¿verdad? Administradora de empresas, pero más allá de todo eso también es activista. ¿Ah? Activista Una gran social. activista y muy activista y Muy está bien activa. activa, obviamente por las redes sociales, porque siempre le damos seguimiento a su trabajo, a sus comentarios, a sus pareceres. Bien, entonces, por eso a nosotros nos lució interesante y trajimos aquí a Wendy a que nos hablara con el tema del fideicomiso, ¿verdad? Sí. Antes de entrar en el tema, yo quiero Sí. decir, realmente A es ver. una activista que está bien activa. Activista bien activa. Sí, a Wendy yo la conocí como activista cuando comenzó un reclamo sobre la acera de Agencia Bella. Ah, yo me acuerdo, con el tema de que no usted se se había que tirarse acuerda. para la calle. Sí. Yo hice mi par de reportajes ahí, pero no todo el mundo le hace caso. Sí, no a todo el mundo. Wendy insistió y logró que empresas que están más allá, creo que Fersan y cuál otra Sí, más, no, Fersan. Fersan estaba en la misma línea, ahí, está- en la misma avenida. pero que Fersan estaba en una condición similar y Sí. Fersan se dio Te conté nada más. sin problema, pero se dio sin problema. se dio. Pero cosas se resistió, ellos se resistieron con mucho. Agencia Bella Pero fue Agencia Bella fue una lucha. un proceso. Fue yo me más de acuerdo. 2 años. No, Sí. pues te felicitamos porque si se logró a través de tu voceadera, como dice uno, porque Bueno. yo me cansé de vocear, ¿entiendes? Y iba con la cámara y la ponía ahí, la gente pues, tirándose para la calle. El peligro con esas Lo que pasa es que yo patanas. hasta grabé desde la calle. ¿Ves? O sea, yo grabé No es con fácil. el peligro de los autobuses pasándome Bien. por el lado. Entonces- Estamos hablando que eso era 2013. 2013, 2014. Bien, Wendy, pues entonces te damos la bienvenida a Jornada Informativa. Es un honor que tú estés con nosotros, ¿verdad? Ya tú conocías a Damason, nosotros te conocemos a través de las redes sociales, como te hemos dicho, tu trabajo, lo que tú dices, tus opiniones, tu día a día. Así que un honor. Ay, muchísimas gracias y un honor para mí. Por fin acceder a tu invitación, Damaso, Sí. que lo hiciste varias veces. Bien, pues miren, para no perder más tiempo, hemos traído a Wendy para compartir la visión visión y posición que ella tiene con relación al tema del fideicomiso, específicamente para el tema de Bahía de las Águilas, Pedernales, No, o todos los sí. decomisos No. todos los decomisos en general. Ok, en este programa no se puede hablar de tanto. Entonces, Ajá. yo creo, no porque hay poco tiempo. Ah, bueno. No, porque hay poco tiempo. Está bien, Porque vaga la una aclaración. cosa es el contrato propedernales Sí. y el de Punta Catalina y otra cosa es la ley que vino posterior, el proyecto Ujú. de fideicomisos públicos, que es el que viene a darle marco legal a los fideicomisos que versan sobre los bienes públicos. Correcto. Hay que decir que existe una ley aprobada ya, porque la ley de fideicomisos públicos todavía no es ley, es un proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto, pero existe una ley de fideicomisos privados que se está usando sobre todo en el área de la construcción de viviendas. Sí. Y vamos a decir que simulando ese marco se hicieron otros fideicomisos Sí, públicos. pero esa ley, la 189-11, habla de fideicomisos públicos, pero se refiere exclusivamente al área en la que el Estado aporta para hacer viviendas de bajo costo. Exacto. Por lo tanto, el fideicomiso público Juan Bosch sí tiene marco legal, que es el de la 189-11. Los otros no. Entonces, el presidente envió al Congreso este proyecto el 25 de febrero del año 2022, luego de que un grupo de activistas dijeran que esos fideicomisos, el de Punta Catalina y el de Propedernales, no tenían base jurídica, porque la 189 se refería exclusivamente para los fideicomisos hipotecarios, aunque enunciaba el fideicomiso público. Pero una cosa es enunciar y otra cosa es regular. Entonces, ¿qué sucede? La impresión que yo tengo es que los abogados que hicieron el contrato del fideicomiso de Punta Catalina y el de Propedernales agarraron esos dos contratos y dijeron, vamos a buscar un marco legal que acomode todas las cláusulas de ese contrato y las legalice. Y así lo hicieron. Entonces, el presidente sometió al Congreso un proyecto casi famélico, como de 19 artículos. Sí, una cosa muy pírrica. El Senado, debo decir que la Comisión de Hacienda, presidida por Farideh Raful, lo enriqueció y le agregó unos 15 artículos con cláusulas, sobre todo en lo que se refiere a los controles.
la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, y eso es positivo. Pero, ¿qué es lo negativo? Primero, ¿qué es una ley? La ley es un marco donde se establecen las cosas que tú puedes hacer y aquellas que tú no puedes hacer. Exacto. ¿Qué sucede? Si la ley no lo dice y la Constitución no lo prohíbe, tú puedes hacerlo. O sea, es el principio aquel de lo que la ley no prohíbe, lo Está permite. permitido, correcto. Entonces, esta ley hay que analizarla desde el punto de vista de lo que tiene y de lo que le falta. Esta ley tiene, si uno la lee rapidito, tú dices, no, pero esta ley no está tan mal, porque mira, habla de esto, lo otro. Sin embargo, los abogados saben que no es en los principios donde está el problema, sino en esas comas, en esos exceptos, en esos peros que vienen después de esas frases. Como dice el refrán popular, que en los detalles es que anda el diablo. Claro, y ahí es que hay que ver como lupa y analizar el proyecto. ¿Qué permite el proyecto? Imagínense, es un proyecto que ha suscitado debates entre juristas antes de ser ya hecho ley. Es correcto. Imagínate en los tribunales, o sea, y al final es un juez que va a decidir si procede o no procede. Entonces, miren aquí, lo que me preocupa del proyecto, ya yo les dije, el Senado lo enriqueció con los controles. Con los controles, correcto. Correcto, pero la señora Farideh Raful dijo una verdad a medias. A ver. Porque ella se refirió en un discurso que dio ante el Congreso, y en estos días voy a hacer un video de eso, diciendo que ellos pusieron, y es verdad, que debía haber en un consejo técnico que puede haber en el fideicomiso 2 funcionarios públicos. ¿De cuántos? Ella está dice compuesto que el de 3 consejo? miembros, Sí. pero la ley habla de que un mínimo de 3 y un máximo de 5. ¿Qué va a pasar? Que Que van se va a a llevar a hacerlo de 5. 5. Sí. Por lo tanto, tú tienes 2 funcionarios públicos. Mayoría va a ser un entonces. consejo de sí. 5. Sí, pero entonces mayoría va a ser De- lo contrario. Exacto. ¿Y qué es Entonces, lo contrario? entonces, mayoría decide y minoría acepta. Lógico. ¿Y qué es lo contrario? Aquí no te dice, no te limita las personas que tú puedes nombrar en ese consejo técnico. ¿Y cuál es el problema del consejo técnico? Esta misma ley dice... ¿Y tú crees que debe ser mayoría o igualdad en el tema? No. En el, Perdóname, el consejo dice aquí, en la Ajá. ley, que va a ser el representante del fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? El Estado Dominicano. Si ese consejo yo me busco a 3 empresarios que tengan intereses, como lo hizo el presidente Abinader con el de Punta Catalina, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a manejar esa fiduciaria? Los empresarios. Lógicamente. Entonces, dicen, no, el proyecto es público porque todas las partes son públicas pero hay un consejo técnico sí. que pudiera, yo no estoy diciendo que sería, No, pero que pudiera, si la ley no lo prohíbe, la ley pudiera no ser. lo prohíbe. Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que aquí hay una cláusula que dice que los bienes fideicomitidos, ¿cuáles son los bienes fideicomitidos? Los bienes del Estado, que el Estado le transfiere a una figura jurídica, supongamos que es esta mesa y esto es mío, Sí. yo le cedo a esa figura jurídica mi iPad, y mi iPad, que es mío, pero ahora no es mío porque es de la figura jurídica, forma parte de esos bienes. Y los empresarios, en ese caso, serían quienes manejarían esos Obviamente bienes. a su discreción. ¿Qué pasa con esos bienes? Primero, aquí está diciendo que el fideicomiso solamente se necesita para que sea, digamos que tenga validez, un decreto del presidente de la República. Pero aquellos fideicomisos... O sea, cuando hablamos de validez legal. Correcto. Pero aquellos fideicomisos que tengan la facultad de enajenar los bienes públicos o de hacer exenciones fiscales, tienen que ser previamente aprobados por el Congreso. ¿Qué aprueba el Congreso? El fideicomiso, pero el Congreso no va a aprobar
cada una de las operaciones de venta que puede hacer ese fideicomiso, porque ya le dio como una especie de poder general. No, va a ser por eso es lo que vas a aprobar un todo, pero no vas a aprobar detalles. Detalles no. Yo digo, no, Damaso, tú puedes vender todo lo que yo te estoy entregando aquí. Porque ya yo como Congreso lo aprobé. Pero no, la Constitución dice que el Congreso tiene que aprobar todas las ventas que pasen de un monto determinado. Sí. Por eso es que cada vez que hay unas ventas de terreno del Estado, tiene van que al pasar Congreso. por el Congreso. Sí. Esa es una de las violaciones constitucionales. El Congreso está cediendo parte de lo que es su función, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución. Pero eso es intransferible. Sí, pero lo están haciendo aquí a través de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Un artículo... Perdón, entonces eso podría ser causa de ir al Tribunal Es Constitucional. que nosotros, esa es la herramienta que vamos a tener. Inmediatamente si la aprueban, nosotros nos vamos al Constitucional. Porque el Congreso no puede ceder sus funciones. No puede, y está cediendo, está delegando una función propia de él. Entonces, hay varias inconstitucionalidades, pero vamos a seguir. Les decía que dice que, por ejemplo, si yo me endeudo como fideicomiso en la mesa, los bienes que puede, digamos, que incautar, que hipotecar, que... hay otra palabra, el acreedor son los bienes del fideicomiso. Correcto. Exclusivamente, dice aquí. La palabra exclusivamente excluye todo. Se supone. Vamos por partes. Yo soy empresario. Ok. Yo tengo empresas, pero yo soy parte de ese fideicomiso. Del consejo. Del consejo. Entonces, si el fideicomiso pone en garantía, con préstamos, y no pagamos, entonces lo ejecutable es lo que está en el fideicomiso, mis empresas no. No, tus empresas nunca van a pasar. Tus empresas nunca van a pasar el fideicomiso. El consejo técnico no tiene, digamos que mayores... Ahí hay una responsabilidad que me da mucha risa, pero luego hablaremos de ella. Nunca pone en riesgo su patrimonio. Los que ponen en riesgo su patrimonio son los dominicanos que están transfiriendo un patrimonio, y ahí viene otra inconstitucionalidad, porque en el derecho francés, que es el derecho dominicano, la propiedad no se puede disgregar. El patrimonio uno solo. Es uno solo. No puede estar de un chin allí, otro chin allí, un poquito allá. Por eso yo te pregunto, ¿de quién son las tierras de Pedernales? Que son de los dominicanos, que son del fideicomiso. Yo no entiendo esa. No, que la tierra ni son del fideicomiso, es un patrimonio de todo. Se supone, pero son del fideicomiso ya. Bueno. Ya nosotros donamos 361 millones de metros cuadrados al fideicomiso, y no se le hizo caso a ese contrato porque nos concentramos en Punta Catalina. Antes de convertir el proyecto en ley. Claro, por eso es que tenemos que llevar ese fideicomiso de Propedernales también al Constitucional, porque no tiene base legal. Pero ese es otro tema. Sí. Entonces, ¿qué dice? Que exclusivamente serán los bienes del fideicomiso. Y tú dices, bueno, es justo. Que tampoco es justo, porque si yo estoy cediendo como pueblo, pero ahí dice una comita al lado, salvo que el contrato diga lo contrario. Ajá. O sea, eso se parece de verdad, y excúsenme, a la cosa de Tres Patines, que yo te pongo un impedimento de salida, pero al momento de viajar te lo quito. O sea, ¿cuál es el sentido? Tiene un impedimento de salida, pero ahora te puede ir. Ahora te puede ir porque tú vas a viajar. ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que esos empresarios que ya hicieron perder de maldad ese bien porque a ellos les interesa, aunque ellos nunca van a aparecer porque hay otro fideicomiso. 15 empresas entre ellos y el préstamo. Y otro fideicomiso, de otro fideicomiso, ellos no van a aparecer nunca. Dejaron perder mi iPad del pueblo dominicano y ya es de ellos. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen unos gastos de representación altísimos, la fiduciaria tiene unos gastos grandísimos. El fideicomiso no tiene dinero para pagar. ¿Quién va a pagar? El pueblo dominicano. Con sus bienes. Con sus bienes. Perderá sus tierras y perderá el dinero con que el gobierno bienes. puso para esos fines. Y eso lo permite esto. Y por eso es que yo reto a Andrés Van der Horst, que se siente ahí,
Y yo reto a Sigmund Freud que se siente ahí. Y a Farideh Raful que se siente ahí. Bueno, a Cristóbal Rodríguez también. ahí. Y a Olivo Rodríguez Huertas ahí. Ok. Y que desglosemos palabra por palabra lo que dice la ley. No lo que se supone que dice, ni lo que es la figura del fideicomiso a nivel internacional. Wendy, mira, con tu anuencia y reiterando el reto de a Sigmund Freud, a Andrés Farideh Raful, a Andrés Valdelhor y a Farideh Raful y a dos constitucionalistas, Olivo Rodríguez Huertas y Cristóbal Rodríguez. Entonces, con esa invitación nos vamos a la pausa y regresamos con más de nuestro contenido sobre el fideicomiso. Hasta la temperatura. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que esto es Jornada Informativa por el canal 32 BTV y que nos encontramos con Wendy Santos Berroa y estamos hablando del famoso fideicomiso, ¿verdad? De Propedernales específicamente, Wendy. O todos los fideicomisos, reiteramos. Si hablamos del de Propedernales tendríamos que tener varios programas. Bueno, estamos hablando del estamos hablando de la figura del regulatorio. fideicomiso, ¿verdad? ¿Y cuáles son las desventajas hasta ahora? Wendy ha señalado solamente de ventaja, ¿verdad? No, yo dije la ventaja de los controles. Pero, bueno, los controles, sí, los lo dije controles, todo. pero son unos controles paupérrimos. Sí, de que verdad, no son muy seguros. Entonces, pero yo te tengo una pregunta. Mira, con relación a lo de Propedernales, antes de que Damaso también tiene otras preguntas. Los ambientalistas dijeron que no había ningún problema. Ellos se reunieron con Joel Santos y se reunieron con Seara Halston, el de Medio Ambiente, y ellos dijeron, bueno, nosotros lo que queremos es que se respeten las áreas protegidas, las que colindan con las áreas protegidas. Porque ellos no tienen que ver con la forma en que se hace el negocio. Los ambientalistas solamente se enfocan están en el preocupados medio por la mata y el agua. Vamos a decirlo así. No te rías. Por el medio ambiente. Por el medio ambiente, mata y agua. Los activistas vemos el todo, la mata, el agua, pero también el uso de los recursos. Buen punto de Wendy. Los activistas vemos un todo. Sí. Sí, porque los ambientalistas están concentrados en la preservación de los recursos naturales. Correcto. El agua, la fauna, la flora. Pero, correcto. El activista no. El activista que ve el negocio, el todo del negocio. O sea, nosotros ya revisamos adendas número 1, 2 y 3, pero como les digo, eso es otro programa porque eso tiene mucho Entonces, material. una pregunta que tú tenías antes que se te quede en el aire, porque cuando ella arranque no se va a parar. Sí. Vamos con la pregunta más interesante porque hay otras. Sí. Los fideicomisos privados hasta ahora están revestidos del velo del secreto. ¿Qué implica? Que lo que ocurra dentro de ese fideicomiso, como dice la Las gente, Vegas. lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre dentro del fideicomiso se queda dentro del fideicomiso y de hablamos de los participantes, de quienes participan, hablamos de los montos colocados en el fideicomiso, hablamos de la forma de repartición, hablamos de los gastos y de todos los detalles que genera el fideicomiso. Entonces, yo quiero que Wendy trabaje ese tema. Miren, aquí tenemos en el capítulo 6, dice del libre acceso a la información. Exacto. Entonces, lo ponen con un título hermosísimo, porque tú dices, wow, qué chulo, todos los ciudadanos tienen derecho a la información. Los abogados son poetas. Sí, son poetas del mal. Entonces, ¿qué pasa? Cada día la sociedad se ha constituido en veedora de sus propios bienes. De hecho, los diputados dijeron que aprobaron los contratos sin leerlos. Sí. Y fuimos nosotros, un grupo de personas que llamamos la atención sobre Punta Catalina. Y sobre todo es importante porque nuestro estado es un estado muy sui generis. Con la muerte de Trujillo, el estado dominicano quedó como uno de los estados proporcionalmente más ricos del mundo. Sí. En tierras, en dinero, en empresas. Un pueblo pobre, pero un estado muy rico que lo han ido descuartizando y se han ido llevando esas partes. Y perdóname, y hubo muchos testaferros que hicieron un capú y no te abajes, se Claro, quedaron callados y hoy claro. son prósperos empresarios con empresas bastante grandes, pero fueron... Y de apellido muy sonoro. Tipo que se han fajado desde hace mucho tiempo. Sí. Entre comillas. Bueno, seguimos. Entonces, bueno. Eso es otro programa. Exacto. Ese es otro tema. Pero yo no creo que ustedes me van a invitar a eso. Porque no. Porque van presos todos. No Hasta los que
Hay que hasta venir los con chaleco. camarógrafos. Hay que venir con un chaleco antibala. Sí, sí. Miren, entonces, eso que dice del libre acceso a la información, cuando tú lo lees y lo desglosas, ¿qué es lo que dice? Todas las informaciones contenidas en el contrato de fideicomiso o en cualquier otro acto jurídico sujeto a registro público, ya te están condicionando, tiene que ser sujeto a registro público. ¿Qué es registro público? Que tú lo lleves a la Cámara de Comercio, etcétera. O cualquier otra información que deba hacerse pública en virtud de la ley, y pone una coma, ¿de qué ley? Dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, literal 1, literal L, de la ley 189-11. Esa es la ¿Qué prevé la ley? de fideicomisos públicos, de fideicomisos. Cuando tú lees el artículo 29, literal L, dice, habla del secreto fiduciario. Entonces, ¿Y por qué tiene que haber esa figura de secreto fiduciario dentro del fideicomiso? ¿Cómo que porque eso es una pregunta muy ingenua? No, pero digo yo, porque Eso es como preguntarte, es que si estamos hablando de transparencia, estamos hablando de un bien público, entonces ¿por qué tiene que haber un secreto fiduciario dentro de la figura jurídica? Eso lo hace inconstitucional, porque la Constitución dice que nosotros como ciudadanos tenemos que tener acceso a todas las informaciones. Es que eso tiene que ser como un vaso de agua, transparente. Pero déjame decirte, yo voy a hacer una prueba. Como ellos dicen que ahí dice que hay libre acceso a la información, yo le anuncio a Fiduciarias Reservas que vamos a ir la semana que viene con un listado de documentos que vamos a requerir. Ustedes, es una primicia. Entonces, una primicia. Atención. Es Atención fiduciaria Banreserva. Que vamos Adelante. a ir y vamos a solicitar el listado de los contratos de fiduciarios que ha firmado con el Estado Dominicano. Que nos diga cuáles son los honorarios que como fiduciaria va a cobrar. En el de Propedernales, que esa adenda no aparece. Y también vamos a pedir una serie de documentos, incluso que versan sobre la misma constitución de esa fiduciaria y cómo ella contribuye al Estado Dominicano de los ingresos que recibe. Entonces, vamos a ver si es verdad. A ver si se cumple o no se cumple. Que proporcionen esas informaciones. Incluso, vamos a solicitar cuál fue la oficina de abogados que redactó tanto el contrato de Punta Catalina como el de Propedernales. Sí, porque esos abogados hay que declararlos traidores a la patria. Ajá. Sí. Bueno, entonces, o sea, vamos a suponer, si el Estado se dispone o se propone a corregir los puntos que tú, como otros juristas o comunicadores, o todos los interesados, se han manifestado en contra de cómo está o cómo se está pretendiendo llevar a cabo, si el gobierno hace los ajustes, los arreglos necesarios, ¿ustedes estarían a favor del fideicomiso? Es que entonces pierde la esencia del fideicomiso. Ajá. Sí, porque no son entiende, compatibles. entonces. Bueno. No son compatibles. Es tú querer ponerle un zapato de número 5 a una persona. A un pie 10. A un pie 10. Tú Es estás un forzando. tema. Forzando. Entonces, vamos a suponer que yo haga y yo lo puedo hacer. No hay nada noble en el fideicomiso. No es noble el fideicomiso de ningún punto de vista. No hay beneficio para el Estado. Perdóname, no. No. No lo ha aprobado nadie. En ningún no lo ha aprobado nadie todavía. Dicen que las inversiones llegan más rápido, obviamente, porque si el inversionista va a tener exención de impuestos. Porque no, los contratos... Si te van a decir, nada más trae 3 pesos, corre. Y ahí está todo. O sea, tú no tienes ni siquiera restricción de comprar los insumos al campesino dominicano, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú estás libre de impuestos de importación. Y lo traigo tú traes los plátanos de Honduras, de Costa Rica. De Honduras. Hasta los empleados vas tú traer por allá. No, tú lo traes de Haití, que están ahí hasta mismo. Los empleados ahí mismo sí. Están a un paso así. Sí, hasta los empleados vas a traer la materia prima, los empleados, recursos humanos. Y una droguita de vez en cuando. Bueno. Entonces tú dijiste algo importante. Están exentos de todo impuesto. ¿Eso significa que no van a pagar impuestos sobre la renta? No, perdóname. La ley de fideicomiso público, una de las cosas que no dice son el tema de las exenciones. Solamente dice que cuando un fideicomiso pueda dar exenciones, tiene que ser aprobado por el Congreso. Pero señores, recordemos que el Congreso dijo
que aprobó eso sin leerlo, porque vino una línea de arriba. Ah, sí. Entonces, por favor, el Congreso no es quien nos va a defender. Entonces no van a pagar impuestos sobre la Entonces, renta, ni TEBI, no, ni nada. impuestos de importación, nada. Ni impuestos sobre la construcción, ni TEBIS, ni ganancia de capital, ni impuestos sobre la renta, ni impuestos sobre el punto 15 de los cheques de las transferencias. Es más, no te hace restricción de que las cuentas Wendy. tienen que ser abiertas en bancos dominicanos, en un banco estatal, sino que tú puedes sacar el dinero como te Pero da la una gana pregunta. y ese dinero dominicano en bancos extranjeros. O sea, señores, Entonces es un una paraíso pregunta, fiscal. pero una pregunta, Damaso y Wendy. Wendy comenzó hablando de, creo que fue la bondad del fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, ¿o no? no, yo no hablé de No. bondades. Ella dijo que era yo hablé legal, de que tenía un marco legal. Marco jurídico legal. Eso no es hablar Ah, de bueno, no, bondades. yo lo que te dije que yo entendí No. que bueno, en Ciudad Juan Bosch, el No, fideicomiso no. tuvo No. un resultado. No, más no, o que menos, no, porque que estaba en está el dentro de marco la legal. ley, fue lo que ella dijo. Está dentro de la Aclarando, ley ¿no? 189-11. No, Ok. yo le he dicho que No, yo te iba a hablaba de preguntar porque bondades. digo, si para Ciudad Juan Bosch fue friendly, qué sé yo, fue funcional, eficiente. No. Ah, entonces, Ahora, ¿cómo comenzó el fideicomiso? El fideicomiso comienza en Roma. O sea, eso tiene miles de años. ¿Para qué? Por ejemplo, un rico de Roma quería dejarle su fortuna al hijo de la esclava, con Sí. la que él tuvo relación, Sí. su hijo, pero no podía. pues no podía reconocerlo. No por podía un tema, sí. reconocerlo. ¿Qué pasa? Un fiducia y desviaba los... Exacto. ¿Qué pasa? Posteriormente, en Inglaterra, se utiliza la figura del trust. ¿Para qué? Para cuando se van a las guerras santas, Ujú. ese que se iba decía, no, yo le voy a dejar mi patrimonio, no a mi esposa y a los hijos, Sino a... sino yo se lo voy a dejar a alguien Ujú. para que lo administre y le dé Y dinero le dé alguna, mensual, le vaya dando alguna cosita. una cosita para que ellos vivan Tipo, hasta que yo regrese. Eso es tipo la AFP. Bueno, Ah, eso es otra cosa. ese sí otro Tipo tema. la AFP. Entonces- y yo agarré, y bueno, entonces- después un cuentagota. Cuando yo retorne, esa gente me devuelve Lo mío. Mi patrimonio. Yo le tengo confianza a esa gente a la que le Ajá. dejé el dinero. Ah, pero un ganar por todos lados. Es Entonces, un ganar en ese, En en esa- ese en- con- en ese- contexto. en este contexto, sí. Pero ¿qué pasa? En el contexto posterior, esa figura no fue acogida por los códigos napoleónicos. ¿Por qué? Porque había un choque con la propiedad. Había un choque jurídico Ujú. con la propiedad. ¿Cómo va a ser que un patrimonio que es único, mi patrimonio no es mío, sino de la fideicomiso y no es tuyo? ¿Qué pasa con eso? El problema de la República Dominicana, y es un video que voy a hacer la semana que viene con respecto a lo privado, sí. que hay familias aquí que están haciendo, que están colocando su patrimonio ya no en empresas, sino en fideicomisos que tienen otros tratamientos fiscales Sí. mucho más suaves. Y cuando esa familia le debe a Wendy un dinero, como hay familias por ahí que le deben, Ujú. Wendy va a cobrar y tiene su sentencia, ¿pero a quién? No tienen nada. Son No tienen familias nada. ricas que no tienen nada. No tiene nada. No aparecen en ningún sitio. Todos sus bienes Son están en fideicomisos. Un fideicomiso. Bueno, entonces. Entonces no son, perdón, Sí. para que ya usted va a concluir. Entonces finalmente no son fideicomisos, son paraísos fiscales, donde, Ajá. claro, están defendidos de todo, no pagan Y el impuestos, lavado de activos a través de esos, de esos paraísos paraísos. fiscales. Bueno, el que tenga mucho dinero, que no sea un dinero claro, lo puede meter ahí. Mire, Pero lógico. y lo lava. Mire. Lavadito. Lava ni ahí. paga impuestos ni es atacable judicialmente. Y espérate, y con el secreto, tú no puedes preguntar qué fue lo que importaron por el muelle de Cabo Su Rojo. santísimo. Eso Ajá, también. Pero es Ah, que pero hay que yo secreto, no entiendo, porque es perdóname. que estamos hablando de transparencia Perdóname. y de bienes públicos. Ay, Entonces, Para ¿cómo va a otra ser? para Y otra oigan cosa. esto, hay secreto fiduciario, no solamente durante el fideicomiso, que tiene el de Pedernales, lo pasaron de 20 a 30 años, y el de Punta Catalina, 30 años de vigencia. Sí. O sea que nosotros te vamos a estar un poquito viejitos para cuando... Sí, es que estamos. Sí, es que estamos. Y- Pero ellos están peores que los bancos, Y el secreto bancario. el ¿No es un secre- secreto Lo bancario? dice la ley, que es igual al secreto Al bancario secreto o al bancario. secreto profesional. Y no solamente durante la vigencia del fideicomiso, sino después. Después de. Después, Sí, lo dice la ley, Se- 189-11. ¿se entiende? Los contratos, sí. Yo no hasta entiendo después. eso. no, no. Entonces, de verdad, caballeros, yo no entiendo cómo aquí no se le ha pegado fuego a gomas. Por esto.
No, porque usted sabe que para eso se Entonces, necesitan huelgas y la huelga la financian lo que quieren los fideicomisos. Pero tú me dices, no, pero aquí hay mucha gente hablando en favor, a favor. Y esa es una loca que no sabe lo que dice. Primero, yo tengo maestría en Derecho Empresarial. No, no, Mi profesor no. fue uno de los redactores. Es que todo lo contrario. El que dice eso, quien dice eso es porque no tiene otras palabras para defender su posición. Yo los he retado a todos. No. Lo que te quiero decir, que quien diga eso de ti, realmente es porque no tiene las palabras correctas para responderte. ¿Verdad? No tiene los argumentos. Yo los he retado. Pero no podemos, eso jamás. Mira, yo los he retado a todos a que nos sentemos. Bueno, yo soy amigo de algunos. Bueno, pues tengo sus números, inclusive. ¿Verdad? Entonces yo voy a hablar con Sigmund, voy a hablar con Van der Hol también, que tengo su número. Claro que sí. Creo que de Farideh tengo su número, de los tres. ¿Verdad? Yo tengo un número de 3, menos del último que tú dijiste. Tengo el de Farideh, tengo el de Sigmund y tengo el de Olivo Rodríguez de Huerta. De Huerta no lo tengo. Ni el de Ahora, Gustavo tampoco. como quiere. Entonces, vamos a reiterar el llamado de Rodríguez Huerta, ¿verdad? Farideh Raful, la senadora del Distrito Nacional, Simón Freud, el director de Alianza Público-Privada, y Andrés Van der Hol, que tiene que ver con seguro, ¿cómo es? Con fiduciaria Banreserva. La fiduciaria Banreserva. Los tres, la licenciada Wendy Sosa, Santos, la está convocando aquí a que se sienten en la mesa, jornada informativa, pone la mesa a su disposición en el momento o en el día o en el horario que a ustedes les sea factible, nos ponemos de acuerdo, coordinamos y nos sentamos aquí para que desmientan ¿verdad? Claro. O le digan lo para traer luz, y traer luz, porque esto no se trata de tumbarle el pulso a nadie, ni que yo, no. Para nada. Se trata de que las cosas se hagan lo más transparente posible, se hagan con la mayor claridad posible y honestidad posible, ¿verdad? Claro. Y que las cosas se digan, porque estamos hablando de qué? Se De hagan bienes bien, públicos. se hagan bien. Estamos hablando de bienes públicos. Pero Patrimonio déjame de la Nación decirte, el Dominicana. presidente nos llamó ignorantes ayer a los que estábamos en contra de la ley de fideicomiso. Entonces yo quisiera Pero el que presidente lo como es muy prueben. medido, ¿cómo Que no? lo dijo, Muy ignorante. ¿cómo va a Lo digo ser? ignorante. Entonces yo quiero hacer un llamado a través de este programa. Sí, a ver, Estamos finalmente. haciendo ya una solicitud formal al Senado Sí. de que vaya a Comisión de Hacienda nuevamente este proyecto para que ellos convoquen vistas públicas y nosotros, los ciudadanos, podamos hacer nuestros reparos en esas vistas públicas. Bueno, todo entonces, el que se quiera sumar, A dándome su nombre y su cédula, que se comunique conmigo y le voy a dar mi teléfono en el aire porque yo no tengo adelante, problema. y tus redes sociales. 809-710-2231. Repite el número. 809-710-2231. ¿Y las redes sociales? Wendy Santos Berroa en Twitter, en Sí. Instagram también y en Facebook la fanpage Wendy Santos Berroa. Bueno, Wendy, para nosotros ha sido un placer, ¿verdad? Tenerte aquí, y no va a ser la última vez porque van a seguir los temas, ¿verdad? Y quizás uno de los retados se anime y venga y se siente aquí contigo Claro. a discutir el tema del fideicomiso. Señores, no hay tiempo para más. Para nosotros, como siempre, ha sido un honor. Nos reencontramos el próximo sábado en tu jornada informativa. Sean felices.